Si son principios de la ley y de los profetas, es un mandamiento, es un mandato del Señor para que lo cumplamos, y está basado en la reciprocidad. Basado en la reciprocidad. Si lo hago, se va a hacer conmigo. Si no lo hago, no pretenda que se haga con vos lo que pretendes, ¿no? Ley de reciprocidad y también empatía. Poder ser un instrumento en las manos de Dios, porque el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. A la mayoría de nosotros nos gusta que nos traten con respeto, amabilidad y cariño. ¿O no? Sí, ¿verdad? A todos nos gusta, queremos, y nos invita a poner nuestros deseos y necesidades en el lugar del otro. Esta palabra, nuestros deseos y necesidades en el lugar del otro, y a imaginar cómo nos gustaría ser tratados, cómo nos gustaría actuar en consecuencia de eso, porque la verdad es que reaccionamos constantemente por nuestro entorno, por lo que nos sucede personalmente, por lo que nos dicen, por lo que nos hacen, por lo que nosotros hacemos. Y esta palabra está definida por Jesús como una palabra de un llamado. Todas las cosas que quieran que hagan con vos, hacé vos con ellos. Un llamado de compasión. La compasión, ¿no? ¿Cuántas veces se menciona esa palabra en la Escritura? Al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque las veía como ovejas que no tenían pastor, las veía como desamparadas, las veía necesitadas, las veía heridas. Bueno, la compasión es un sentimiento que cada uno de nosotros tiene que tener, practicar. Un sentimiento de pena, de ternura, de identificación ante los males de alguien. Porque a veces nosotros vivimos ocupados, preocupados y amargados por todo lo que nos está pasando, pero realmente, si nosotros somos hijos de Dios, nos acercamos a Dios de todo corazón y creemos en la bendición de Dios, se puede revertir cualquier situación en nuestra vida y vamos a entender que hay gente que la está pasando mucho peor que nosotros. Pero lo importante es encontrar la llave para poder ser una persona feliz, una persona llena del Señor. ¿Dónde y cuándo? Bueno, ahora, ¿y dónde? En un mundo lleno de maldad. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ahí la vara está bien elevada, ¿no? Porque habla de irreprensibles, sin mancha. Y sabemos que somos seres imperfectos y tenemos manchas, tenemos problemas, tenemos dificultades en nuestra vida. Y Dios quiere perfeccionar la santidad en nosotros. ¿Qué es eso? Apartarnos del mal cada día. Hacer que esa naturaleza caída que tenemos sea tomada por la naturaleza divina, por la metamorfosis del Espíritu Santo, por la transformación de Dios en nosotros y darnos una nueva vida. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios empieza a hacer cosas nuevas, queridos hermanos y amigos. Ahora dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, que el que conoce a Dios, o está conociendo a Dios, ¿verdad?
porque todos le estamos conociendo. El que está conociendo a Dios, el que es hijo de Dios, el que ama a Dios, tiene que marcar una diferencia, tiene que permitir que el amor de Dios sea derramado en su corazón y haya frutos de una verdadera conversión, de un verdadero hijo de Dios e hija de Dios. Cuando digo hijo, digo hija de Dios también. Y una de las cosas que nos juega muy en contra es un miembro pequeño que tenemos en el cuerpo y que muchas veces nos daña, y es la lengua. La Biblia dice en Santiago capítulo 3, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Habla del mundo de maldad. Jesús dijo que la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos y hablamos cosas que son indebidas, ¿cómo está ese corazón? Tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, porque el Sermón del Monte dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor, ¿no? La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ustedes vieron que todo lo que está aconteciendo en el mundo, las guerras y todo, tienen que ver con acciones que los hombres hacen, pero mucho tiene que ver con lo que dicen y que después lo ejecutan, ¿no? Y cómo realmente destruye vidas, hogares, naciones, el mundo entero. Todos debemos tratarnos con respeto, procurar, ¿no es cierto?, tratarnos con dignidad, porque si queremos que se haga con nosotros, nosotros lo tenemos que hacer primero. Qué desafío grande, ¿no? Porque, no, bueno, si me tratan bien voy a tratar bien. No, dice, trata bien y te van a tratar bien. Entonces, es un desafío para cada uno de nosotros. En el capítulo mismo 3 de Santiago, en el versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Dice que el pastor no ofende, el profeta no ofende, el santo no ofende. No, dice, todos ofendemos. Porque nuestra intención a lo mejor no fue ofender, pero el receptor se ofendió con lo que dijimos, ¿no? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y bueno, en la medida que uno va madurando, va entendiendo el poder que tienen las palabras, empieza a dominarse, a sujetarse, a tener dominio propio, ¿no? Y a no, por ahí de repente me hicieron algo y reacciono, primero con palabra y después con hechos. Puede llegar a dañar no solo a la persona, sino a uno mismo, a quien hace eso. Dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. El único que puede hacer eso es la persona que está dominada por el Espíritu Santo. Porque la naturaleza caída, la naturaleza humana, es agresiva, es ofensiva, es vengativa, es todo lo que no tendría que ser. Pero con la ayuda del Señor es posible. Promover buenas relaciones es lo que nos desafía esta palabra. Todo lo que quieras que hagan con vos, hacelo vos primero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Esperar que otros tomen la iniciativa? No, yo tengo que tomar la iniciativa y promover las buenas relaciones con los hermanos en Cristo, con los amigos, con la familia,
con los compañeros de trabajo, con el prójimo en sí, porque de repente te cruzaron el auto y casi te chocan y encima que el otro tuvo la culpa, te comiste un insulto o una agresión o algo. Y bueno, la verdad que no es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible. ¿Y quién es beneficiado? Uno mismo. Proverbios 19 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto. La honra de nosotros es pasar por alto la ofensa. Qué tremendo, ¿no? Desafío para nosotros. Poder pasar por alto una ofensa. No es fácil, pero tampoco es imposible. Con la ayuda del Señor uno puede hacerlo. Porque sigue diciendo el Espíritu Santo, soportándoos unos a otros. Aplícalo, como dije, en la pareja, en la familia, con los vecinos, en el trabajo, con el prójimo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, yo no voy a pedir que levanten la mano, pero creo que todos podríamos levantar la mano de tener queja contra alguien, ¿no? Porque no nos trató como quisiéramos que nos hubiese tratado. Si alguno tuviese queja contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se acuerdan en el Padre Nuestro cómo dice? Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una ley de reciprocidad. Me salió. Tengo que hacerlo para que se haga conmigo, para que se haga con vos. Y mejorar nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayuda. Entonces, todo lo que quieras que hagan con vos, hacelo vos también con ellos. Nos habla de un llamado a la compasión, pero también un llamado a la comprensión, a comprender, ¿no? Actitud comprensiva, tolerante. Comprensión está de esa manera, porque a lo mejor la otra persona tuvo un mal día, no le salieron bien las cosas, bueno, tiene un carácter impulsivo, es colérico sanguíneo. Y nos justificamos, porque soy italiano y los italianos tenemos carácter fuerte. Conocer el ánimo o la intención de alguien, discernir el momento, ¿no? A veces si nos tomáramos unas fracciones de segundo para no reaccionar impulsivamente, cometeríamos muchos menos errores. Pero me llamó la atención que al profundizar en compasión, una actitud comprensiva y tolerante, y también, ¿sabes qué? Significa abrazar al otro. Y bueno, la regla, trata a los demás como te gustaría que te traten, es amabilidad, es buen trato, es respuestas agradables, es bendecir. ¿Y qué es bendecir? Significa bien decir, hablar bien. La abundancia de nuestro corazón, hable nuestra boca, lo que bendice, lo que edifica, lo que ayuda. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí la vara está bien alta, ¿no es cierto? Porque estimar a otro superior a mí, no, igual. No, el Señor dice superior, no igual ni menor. Estimar al otro como superior. Cuando uno estima de esa manera, se da cuenta, ¿no es cierto?,
de que debe honrar, respetar, bendecir, comprender. Ahí cuando hablamos de comprender, una de las definiciones es abrazar, ceñir, rodear por todas partes, abrazar. O sea, ¿vieron cuando alguien está alterado? Bueno, usar palabras que puedan calmar la situación, como dice el proverbio, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Y por qué no poder tener ese accionar, no? Comprender del verbo transitivo abrazar. Y cuando sucede eso, mire qué sucede. Los abrazos son un gesto que trasciende la mera modalidad física, trasciende mucho más que esa modalidad física. El abrazo tiene un impacto significativo en el bienestar emocional y físico de las personas. Por eso en la pandemia sufrimos tanto, ¿no? Porque no podíamos ni abrazar ni a la pareja, ni a los hijos, ni a los padres. Estábamos ahí limitados tanto. Al abrazar a alguien se activa el sistema nervioso parasimpático, lo que induce a calma y bienestar. Entonces, cuando vemos a alguien medio alterado, no, vamos y le damos un abrazo y lo vamos a calmar, lo vamos a producir un bienestar. Además, los abrazos liberan oxitoxina, conocida como la hormona del amor. ¡Wow! ¿Cuántas cosas en el abrazo, no? Por algo el Espíritu Santo me incorporó hace meses el abrazo de Jesús, ¿no? ¡Qué bueno! Esa hormona de amor que produce sentimientos de conexión y confianza. Estos beneficios son especialmente importantes para las personas mayores. Yo a veces he observado a mis padres, a mis suegros, abuelos, ¿no? Cómo las personas mayores demandan afecto. Y usted y yo, que nos estamos poniendo grandecitos, vamos a tener el mismo sentir, ¿no es cierto? Ya sea de los hijos, de los nietos, del entorno, de los hermanos en la iglesia. Dice, las personas mayores quienes a menudo sienten falta de contacto emocional. Lo voy a leer de nuevo porque me interesó, profundicé en esto. Cuando estaba preparando este mensaje para compartir con ustedes, pensé qué importante, ¿no? Qué importante que es, con todo respeto y amor, el contacto físico. Y no solo hay que dar por sentado que la otra persona tiene algún cariño o sentimiento, sino demostrarlo, decirnos, ¿no es cierto? Bendecirnos es bien decir. Entonces, los abrazos son gestos que trascienden a la mera modalidad física, tiene un impacto significativo en el bienestar emocional y físico de las personas. Al abrazar a alguien se activa el sistema nervioso parasimpático, lo que induce calma, bienestar. Además, los abrazos liberan oxitoxina, conocida como la hormona del amor, que promueve sentimientos de conexión, confianza. Estos beneficios son especialmente importantes para las personas mayores, quienes a menudo sienten falta de contacto emocional. Yo me acuerdo, mi padre era un hombre que no demostraba mucho su amor así, ¿no es cierto? Recuerdo que él venga a abrazarme, pero yo muchas veces, siendo cristiano, iba y lo abrazaba, y él estaba duro, tenso ahí, pero cuando lo abrazaba, como que empezaba a aflojarse, ¿no? Empezaba a aflojarse. Claro, se crió sin la mamá, se crió con una serie de situaciones, y muchas veces es el contexto de vida que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Nuestra crianza, cómo nos fue, cómo la vida
fue dura con nosotros y se ha formado ese carácter. Pero ahora tenemos a Jesús y las cosas son diferentes, se revierten las situaciones. Así que voy a seguir predicando, pero voy a hacer algo ahora. Ustedes se creían que yo me había olvidado el abrazo de Jesús, pero no, lo tenía preparado para este momento. Así que se va a poner de pie. Si es posible, acércate a alguien que tal vez no conoces, bendecilo, saludalo, abrazalo. Puedes abrazar a tu pareja, a tus hijos, decirle qué bueno que estás acá en la casa de Dios. Cantamos y luego voy a seguir predicando, ¿eh? Jacob y Esaú fueron dos hermanos que tuvieron muchos problemas. Jacob era usurpador antes de llegar a ser Israel, antes de esto que vamos a leer ahora, tuvo muchas dificultades, muchos problemas, que le causó más de 20 y pico de años estar separado de su familia y de sus hermanos, de su hermano. Pero dice que después que Jacob entró en el proceso de Dios, las cosas se revirtieron y llegó a un clímax de reconciliación y de un abrazo. Génesis 33, versículo 4 dice que cuando Jacob volvía a su tierra, Esaú venía con 400 hombres y bueno, Jacob, es fascinante leer todos los capítulos allí, cómo Jacob programaba cosas porque el hermano, con todas las cosas que le hizo, lo quería matar. Pero bueno, habían pasado 20 años, Dios había obrado en el corazón de Esaú y obviamente en la vida de Jacob. Y después de 20 años, llegando al encuentro, toda la familia de Jacob y la gente que venía con Esaú, dice, pero Esaú, Génesis 33, 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué tremendo, ¿no? Algo que estaba programado para destrucción, muerte, terminó en eso, en reconciliación, en amor, en perdón, en dejar de lado las diferencias, las ofensas, los males. El hijo pródigo y su padre, en Lucas capítulo 15, versículo 20, todos conocemos la historia del hijo pródigo. Dice que cuando él, malgastó todo, pidió adelanto de herencia, se gastó todo, vivió perdidamente y cayó en la ruina. Y el padre, en vez de decirle, viste, te lo dije, te fuiste de casa, no me hiciste caso, ya era un adulto, ¿no es cierto?, el hijo. No, lo movió la misericordia, el perdón, el dejar de lado las ofensas, dejarlo atrás. Dice Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Lo abrazó, lo besó, lo perdonó, lo restauró. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo sé que usted puede tener miles de por qué no hacerlo. Razones, miles de razones de por qué no hacerlo. Pero recuerde que así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, nosotros debemos perdonar, dice el Señor. Esto representa amor, reconciliación, perdón, consuelo, unidad, expresa cercanía y apoyo incondicional. El perdón, el dejar atrás, el olvidar, porque perdonar es olvidar. Y a veces
Perdemos la memoria por tantas cosas, pero cuando nos ofenden o nos hirieron, no nos olvidamos nunca, ¿no? Nos cuesta. Ahora, ese mandato de regla de oro también es un llamado a la construcción, construir o reconstruir relaciones, ¿no? Como lo hizo Jacob, como lo hizo el hijo pródigo. Primeramente con Dios. En primer lugar, tenemos que estar a cuenta con Dios. Saben que en mi tarea pastoral he conocido muchos casos de gente ofendida y herida y que se han ido a la tumba heridos, amargados, derrotados y sin reconciliarse. A veces relación pareja, relación padres e hijos, relación entre hermanos. Bueno, si el Señor dice amar a los enemigos, ¿cómo no perdonar? Y si la otra persona no te perdona, es problema de ella, pero vos liberás tu alma. Vos te liberás, vos actuás bien, vos hacés lo que debés hacer. Entonces, cuando estamos con Dios en primer lugar reconciliados, estamos en óptima relación con el Señor. Y de esa manera podemos ordenar todas las cosas. La pregunta del Espíritu Santo es, ¿qué estás haciendo para mejorar? Porque la vida es muy corta, se pasa muy rápido y a veces perdemos la gran bendición que son los afectos, el amor, la convivencia. Tenemos toda una eternidad. Y en la eternidad, si la otra persona con la cual tenemos dificultades es hija de Dios y se va con el Señor, o hijo de Dios, se va con el Señor, sí o sí vamos a tener que convivir, y eternamente y para siempre. Y en el cielo no hay divisiones, en el cielo no hay lugar para nada de lo que estamos experimentando acá en la tierra, ¿no? Efesios 4:15 nos desafía, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para construir, mejorar lo dañado o lo no dañado? A lo mejor no hay daño, pero estamos en stand-by, estamos estancados. Y tenemos que crecer en relación, en amor, en comprensión. Efesios 4:15 entonces y 16 dice, sino que siguiendo la verdad es todas las cosas que quieras que hagan con vos, hacedla vos primero. Siguiendo la verdad en amor, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo y nosotros el cuerpo de Cristo y damos el abrazo de Jesús, ¿sí? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, nos ayudamos mutuamente haciendo primero lo que quiero que hagan conmigo. Nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Llamados a edificar, llamados a marcar la diferencia. Jesús dijo, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Porque es fácil amar a quien me ama. Evitemos ser de tropiezo, empecemos a hacer mejor las cosas de lo que lo venimos haciendo. Tenemos un gran desafío. Termino con Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien.
busca la paz. A la paz hay que buscarla. A la paz hay que hacerla. A la paz hay que generarla. Busca la paz y síguela. Sigue en paz. Todo lo que quieras que hagan con vos, hacelo vos primero. Cerra tus ojos. Señor, la carne es débil. Señor, a veces nos traicionan nuestros caracteres, nuestras incomprensiones. Señor, pedimos tu bendición, tu ayuda, para que tu palabra sea recordada en el momento que tenemos que aplicarla. Ayúdanos, Señor, a seguir la regla de oro. En el nombre de Jesús, sigue trabajando en nuestros corazones. Transfórmanos, Señor, y llénanos de amor. Y llénanos de amor. Hay un coro que dice esas palabras. Te doy mi corazón, Jesús.